En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buen día para todos. Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. Estamos trabajando desde muy temprano y les aseguro que anoche también, hasta muy tarde, inclusive sacrificando algunas partes del partido. Entre paréntesis, Argentina con 10 jugadores le empató a Colombia, 1-1. Bueno, nos devanamos los sesos. ¿Cómo hacer para que este programa de una hora rinda en cuanto a transferirle a los oyentes la mejor información sobre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de ayer? Algo que se mantuvo en el limbo hasta 5:00 de la tarde, cuando se dio a conocer el fallo unánime de los 3 jueces. Último sorbo de café, que también bastante demorado lo tengo. Penúltimo, porque la garganta me puede llegar a ser un tropiezo. Así que como tengo tanta información aquí arriba de la mesa, en la computadora, en mis anotaciones, etcétera, etcétera, me devané los hechos para sistematizarla, para darle al oyente, tal cual es el estilo de Periodismo a Diario, una explicación lo más coherente posible de lo que sucedió ayer, porque es algo inédito. Histórico lo califican los medios. Por primera vez, alguien que llegó a la más alta magistratura de la nación, presidente o presidenta, en la República Argentina, fue condenado por corrupción, por administración fraudulenta de los bienes de todos, porque para eso están los presidentes, para administrar lo nuestro. Y por eso son delegados de los ciudadanos. Y por eso cuando llegan saben que tienen un montón de prebendas, un montón de cosas a favor, pero a partir de ahora saben que tienen control judicial. Y ese control ha funcionado y ese control ha llevado a un montón de derivaciones que son las que necesito tener la mayor dosis de síntesis posible como para encolumnarlas y ver las diferentes aristas de este problema. Así que bueno, si algo no sale bien es porque verdaderamente estoy abrumado por la cantidad informativa. Desde que anoche o a la tarde leí la resolución de la Corte, hasta que después empecé a mirar algunas aristas, hasta que algunos amigos me consultaban, hablé con un fiscal, hablé con un constitucionalista, pregunté cosas, traté de armarme mi propio, mi propio esquema, mi propio mapa. ¿Por qué motivo? Ahora sí, trato de decir que es el último sorbito y probablemente así lo sea. ¿Por qué motivo armé eso? Porque hubo un montón de cosas periféricas que le dieron a la posibilidad de equivocarnos en el planteo, y que es lo que yo de alguna manera no querría hacer.
Y les voy a explicar enseguidita por qué. Déjenme primero, ya que está, y que ya que son las 7 y 6 de la mañana, entre paréntesis, le digo a nuestro operador que me parece que la emisión por YouTube no está saliendo la imagen, sí el audio, sin ningún tipo de dudas. Les decía que quiero comenzar con el servicio meteorológico como para hacer un poco más la rutina, porque al fin y al cabo el mundo sigue andando y todos vamos a tener que salir a la calle en un ratito. Va a haber sol, despejado el cielo, 10 grados 4 a las 6 de la mañana. De a poquito se va a ir disipando la neblina y la máxima va a llegar a 16 grados. Les reitero, 10 grados 2 hacía hace un rato. Para mañana jueves, 10 de mínima, 18 de máxima. Y el viernes, 12 de mínima, 16 de máxima, pero por la tarde-noche se esperan chaparrones y durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche del sábado, todo el día, lluvias intermitentes. El domingo vuelve el sol, 9 a 16. Lunes y martes sin problemas. Así que hoy tendremos un día lindo y un programa complicado. Así que vamos a matarnos ya mismo sin más preámbulos, porque entre tantas cosas que sucedieron ayer, fue mi observación, muy notoria para cualquiera de ustedes también, que todo el mundo reaccionaba de acuerdo a cómo creía que la situación lo estaba golpeando. Es casi natural en el ser humano, ¿no? Pero en la política cada uno habla de la feria según le va en ella, como decía aquel viejo refrán español que se enfocaba exactamente en una feria de intercambio de productos y la verdad, esto marca que las opiniones están moldeadas básicamente por las experiencias, por los prejuicios. En esas ferias los vendedores y los compradores veían las cosas de manera distinta. Por ahí el que vendía bien hablaba maravillas y quien no lograba buenos negocios los consideraba un fracaso. Y esto sucedió ayer, blanco o negro. Y la verdad que se planteó como una cesura más, como una grieta más. La verdad que yo vi eh, muchísima connotación ideológica en todas las opiniones, de amigos, de gente que estaba en las redes sociales, declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ángeles y demonios, buenos y malos. Y la verdad que como la grieta fanatiza, hubo algunos que siguieron al dedillo las letanías de Cristina, hablaron de lawfare, de persecución, de proscripción de una justicia al servicio de los poderosos, y otros del otro lado celebraron, hablaron del debido proceso, llegaron a decir hasta que esta es la justicia que nos merecemos. Y la verdad que esto no es cierto. Hablan así porque salió el fallo de acuerdo a lo que ellos querían. En la feria les fue bien, por lo tanto aplauden. Pero esto no pone a la justicia en un pie de poder zafar de todos los cuestionamientos que hay que hacerle. Ahora porque le fue bien a ellos en la feria. Entonces aplauden porque la querían ver a Cristina presa. Y aplauden tanto como los otros se quejan porque exactamente querían lo contrario. Pero la verdad que la justicia actual es una porquería igual. Por más que los tres jueces ayer hayan de algún modo seguido lo que el grueso de la opinión pública quería. Porque la verdad que nos roben como se ha robado es un dolor muy grande. Pero hay algunos que lo entienden, otros que no. Y la verdad que yo deploro tanto aquellos que se fanatizan de un lado como aquellos que se fanatizan del otro. Y volviendo a la justicia, ustedes saben que
les dije que iba a tener problemas. Ustedes saben que el servicio de justicia en la Argentina sigue estando sospechado, porque se presume que hay dilaciones, en algún caso estratégicas, en otro lado acomodadas, eh, en muchas causas sensibles y en otras. Hay manipulación de los tiempos para buscar prescripciones o para que se mueran los jubilados. Hay una notoria influencia en la justicia de los grupos de poder. Pero además, en muchos tribunales, la cantidad de causas supera la capacidad operativa de los jueces, de los empleados, y esto genera retrasos estructurales que, sumado a la falta de recursos tecnológicos, también a las demoras en la designación de, de los magistrados, le dan a lo judicial en la Argentina un aura muy pero muy negra. Por más que estos tres jueces de la Corte se hayan esmerado en salir rápidamente del atolladero político. Y la verdad que queda bastante claro que otra cosa no podían hacer porque no tenían demasiado margen para derrumbar el parecer de 10 jueces y 6 fiscales que actuaron desde el inicio en la causa vialidad, muchos de ellos nombrados por el matrimonio Kirchner. La decisión de ayer profundizó aún más la grieta de los dos lados. Y es eso lo que a mí me interesa rescatar desde un costado ciudadano, institucional. La verdad que no toleré ayer, y preferí callarme la boca porque estas cosas mueven siempre a las discusiones, pero no toleré ayer a muchos que alborozadamente celebraban y tampoco a otros que estaban compungidos y llorosos. Y yo sé que contra las emociones no se puede, porque cada uno opina de acuerdo a cómo le ha ido en la feria, con sus prejuicios, con sus cargas, con su educación, y no tienen todos por qué pensar lo mismo, y eso está claro que es así, y por supuesto pensar lo que uno piensa. Pero lo que yo quería dejarles en clarito antes de comenzar el programa es que este aspecto lo tuve muy en cuenta para hacer el resumen. Como también tuve en cuenta, aunque muchos no lo crean, los aspectos humanos de la condena. Porque Cristina Kirchner tendrá que cumplir 6 años de prisión. Después vamos a explicar por qué sí o por qué no. Pero detrás tiene una familia. Y ustedes me dirán, y bueno, pero esa familia estaba enganchada. Y es probable, no lo sé, hasta ahora no está probado. La única que ha sido condenada es ella. Pero una persona que llega a los 70 y pico de años con esta carga y busca defenderse a como dé lugar, aún arrastrando a un montón de gente con eh, opiniones sensibleras o argumentos que son verdaderamente políticos antes que otra cosa, la verdad que a mí me da pena. Tanta pena como aquellos otros que ayer buscaban venganza. Por eso digo, hay muchas aristas, ¿no? Lo político, lo judicial, lo humano. Yo quería ponerlos hoy todos en fila acá arriba de la mesa en esto que nosotros hacemos todas las mañanas de tratar de transmitir la realidad de un modo lo más amplio posible. Ni siquiera digo objetivo porque es una palabra que de a poco ha ido perdiendo su efecto. Pero podríamos decir de otra manera, yo decía lo más amplio. Déjenme en todo caso reformular el pensamiento. Me gustaría explicar la realidad con la menor cantidad de prejuicios posibles. Bueno, 7:15 de la mañana. Creo que tenemos que iniciar, antes de ir a la música, con la palabra de Cristina, que ayer estuvo en la sede del Partido Justicialista y se dirigió a la gente en un discurso que
tengo completo por acá, pero he buscado un párrafo. La verdad que no sé si es el mejor o es el peor, porque son 26 minutos corridos de aplausos, gritos y la palabra de la expresidenta de la Nación, pero bien vale escuchar un par de minutos nada más de esto que decía ayer frente a la sede del Partido Justicialista. Que ellos gocen de libertad absoluta para seguir haciendo las mismas cosas, provocando los mismos dolores, los mismos sufrimientos al pueblo argentino, y la que suscribe con sus aciertos y sus errores, pero que culminó un proceso político, elegida 2 veces como presidenta de la República, que fue despedida por una multitud desbordante en la Plaza de Mayo cuando terminó sus 2 mandatos. Y lo hicimos desendeudando al país, pagándole al fondo, no lo digo yo, lo dice el ministro de la derecha mafiosa que vino después del 2015, que decía, eran tan ridículos que nadie les prestaba y tenían un nivel de desendeudamiento, el país, las empresas, las familias, como nunca se había registrado, casi a nivel de, dijo, un país africano subsahariano o algo así, si mal no recuerdo. Y además, sin recurrir al Fondo Monetario, logramos que los trabajadores tuvieran los salarios más importantes de América Latina y los jubilados las jubilaciones. Ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner, entonces, con esto que decía ayer, haciendo una defensa de tono político, como ustedes habrán escuchado. Bueno, Cristina y su gente, después de desprendimientos de la marcha que hubo ahí frente a la casa de Florencia Kirchner, donde ella vive, fueron a Canal 13, ahí en la calle Lima, y se metieron en TN, hicieron destrozos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es evidentemente una cuestión no querida, pero había mucha sensibilidad después de los cortes que se habían registrado en la Panamericana, en varios lugares, ¿no? En el acceso a Ezeiza, por ejemplo. Y esto va a seguir seguramente en el día de hoy. Así que ese es el aspecto, en todo caso, colateral. Pero como verán ustedes, hace Cristina una defensa de tono político sobre lo que ella considera que han sido sus logros. Bueno, música, vamos a prestarle atención un poquitito a darle aire a la gente y después sí nos metemos con el resto de la información. ¿A quién vamos a escuchar? Tengo aquí en línea a Michel Bublé, nada menos. Así que, si ustedes me permiten, tenemos 3 minutos de afloje y entonces sí, después, título a título, lo político, lo judicial, lo económico, bueno, todo lo que tiene que ver con la edición de hoy de Periodismo a Diario. Ahí vamos. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. But when you dance you have to be with me, stay with me, sway with me. Other
dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. When marimbas start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Bueno, ahí teníamos Sway con Michel Bublé. Y dije 3 minutos y eso me sirvió como para reordenar la historia. Y vamos a comenzar por el principio, que es lo que le da título a las principales portadas de los diarios. La Nación, Cristina irá presa por corrupción. Una fotografía en la puerta de su domicilio. Detrás Alicia Kirchner y debajo un montón de pequeños títulos que indican que la Corte rechazó por unanimidad el último recurso y dejó firme la condena a 6 años de prisión. Quedó probado, dice La Nación, un perjuicio de 84.000 millones de pesos contra el Estado por maniobras con la obra pública. Después tenemos un análisis de Joaquín Morales Solá. Los invito a leerlo en la página 13, es muy lúcido como siempre. Joaquín tiene siempre muy buena información de adentro. Dice Hugo Alconadamón, para el máximo tribunal se demostró el mecanismo delictivo. Hernán Capielo, yo diría que hoy por hoy es el periodista que más conoce de temas judiciales en la Argentina. Su título es Una sentencia que tutela la República y la democracia, lo encomilla porque esto está así en el fallo. Y después Federico González del Solar habla de 15 jueces en un proceso que se extendió durante 9 años. Yo tengo 16 entre jueces y fiscales, pero bueno, el número verdaderamente no hace. Esa es la portada del diario La Nación. Clarín, con una foto de Cristina y atrás su hijo Máximo, aplaudiéndola, titula Fallo histórico, confirma la condena por corrupción y Cristina irá presa. Eduardo Van der Koy escribe un fallo que cambia todo para Cristina, el peronismo y Milei. Y es verdad, la parte política se ha dado vuelta como una media. De hecho, al no poder ser candidata, Axel Kicillof le saca ventaja en la provincia de Buenos Aires, le saca ventaja interna, a eso me refiero. Daniel Santoro escribe también en Clarín, deciden la domiciliaria y la tobillera electrónica para Cristina. Yo decía que el tema de la domiciliaria
tiene sus bemoles por varios motivos. Primero, porque ella se tiene que presentar en menos de 5 días en tribunales. Los fiscales pidieron que ya vaya presa, pero ayer el juez le da 5 días. Sus abogados presumo que hoy mismo van a pedir la prisión domiciliaria en función de la edad, cosa que estaría en condiciones eh, de utilizar. Y les diría también que se la van a dar. Veremos cuánto tiempo va a demorar el juez porque hay un procedimiento que la lleva primero que nada a Cristina a una comisaría, supongo yo que será en la comisaría de tribunales, y de allí es entregada a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal. Me imagino también que con los debidos cuidados y resguardos eh, irá a una dependencia del Servicio Penitenciario a esperar lo que decida el juez. Allí estará, no creo que en una celda, eso seguramente no, y finalmente, cuando le concedan, podrá ir al domicilio que ella decida fijar. Todo indica que va a quedarse acá en Constitución y que no va a viajar a Calafate, donde uno pensaba que podía estar en todo caso más tranquila. Pero como estamos en tiempos de elecciones y ella aún presa seguirá siendo un animal político, evidentemente no podrá hacer declaraciones públicas, pero nadie le va a impedir hablar con quien ella quiera hablar. Así que, como buena política, seguirá rosqueando. Y pasarán los tiempos. Cuando se llegue a 2/3 de la pena, los abogados van a poder solicitar que se le den salidas transitorias, por ejemplo, pero con una dificultad. Y esto me lo explicaba un fiscal ayer. Cuando hay una persona que está presa en una cárcel, se mide su comportamiento. Acá también se mide el comportamiento. Por ejemplo, que no sea pescada infraganti sacándose la tobillera electrónica o saliendo de la casa. No se cree que ocurra eso, pero ahí no hay todavía, hay bastantes claroscuros en esa situación. Así que se verá cuánto tiempo puede pasar. Pero técnicamente, cuando lleguen los 2/3 de la pena, esto es en 6 años, 4 años y medio, si el cálculo no me falla, ella estaría en condiciones de pedir salidas. Y esto lo tenemos que engarzar con otra cuestión. El hecho que va a poder pedir cambiar de residencia y todo siempre queda en manos de los jueces. Por ejemplo, si ella lo considera necesario, en el mes de noviembre, diciembre, por ahí irse al sur, quizás con la familia. Dicen que se quiere quedar con su hija y con su nieta. Veremos. Estos son todas especulaciones de momento. Y después está el tema del indulto, otra cosa que yo consultaba. Y me decían que sí, que es facultad de cualquier presidente de la nación indultar. Es una causa caliente. Si el próximo, bueno, Milei políticamente no creo que tome esa responsabilidad, pero Milei deberá ganar la reelección en el 2027. Y un nuevo presidente peronista, quizás en diciembre del 27, podría indultarla. O no peronista, por algún enjuague. A mí me parece que el actual presidente no tiene margen. Hoy veremos, sobre todo porque las aguas ideológicas están muy pero muy divididas. Y Clarín también, en la portada, dice, militantes kirchneristas entraron por la fuerza a TN y Artear y hubo destrozos. Ahí en la calle Lima, ¿vieron? Al costado de la autopista está la entrada.
Después de ingresar violentamente, dice la tapa de Clarín, rompieron puertas y vitrinas, arrancaron de cuajo monitores de televisión, destrozaron bicicletas y autos en el estacionamiento y provocaron todo tipo de daños en las instalaciones. Así que ese tema de la violencia veremos si continúa. En principio, hoy miércoles se esperan marchas y está la del Congreso. Y ahí me parece que va a haber agregados. Con lo cual, el Ministerio de Seguridad debe estar preparando algún operativo y esto hoy va a seguir con muchos nervios. Estoy seguro que va a ser así. La tapa de Crónica la muestran a Cristina con el brazo levantado en el discurso que yo les hacía escuchar recién. Cristina presa. La Corte ratificó la condena por la causa vialidad. Tiene 5 días hábiles para presentarse y quedar detenida. El Diario Popular, también Cristina, frente al micrófono, Cristina Kirchner quedará presa. El Cronista, la Corte ratificó la condena contra Cristina, irá presa y no será candidata. Y en las bajadas refiere que se confirmó la sentencia de la Cámara que le adjudicó 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Deberá presentarse en 5 días hábiles. Hablando de la inhabilitación, también el fiscal con el que hablé me dijo, mira, yo no soy constitucionalista. Me puede ocurrir que eso se dé vuelta a través de un indulto. Porque el presidente de la nación tiene esa facultad. Indultar significa sacar la pena o cortarla. Así que presumiblemente sí. Habrá que mirar un poquitito más. Ayer, como yo les hice escuchar, la presidenta dijo que la expresidenta dijo que el Partido Judicial le agregó un cepo al voto popular y obviamente esto está reflejado en la tapa de página 12 con un título donde no se la ve a Cristina, sino a la gente que estaba en la puerta de la casa, muchos con los dedos en B, otros con celulares sacándole fotos a la expresidenta, y el título es El amor es más fuerte. Tras conocerse el fallo que ratificó la condena, la expresidenta le habló a la militancia, describió a los jueces supremos como monigotes del poder real y advirtió que los peronistas no nos profugamos, no somos mafiosos, y exhortó a los miles que colmaron las calles, dice página, a organizarse para estar junto a la gente que lo necesita. Y hay una fotografía asomada a un balcón, con un titular en rojo. La Corte Suprema proscribió a Cristina Kirchner. Esto es lo que ustedes van a escuchar de ese lado. Bueno, esto desde el punto de vista estrictamente de lo que ocurrió ayer. Me quedaba el presidente de la Nación, porque ayer estaba en Israel el presidente Milei, y después de haberse reunido con su par israelí, se fue a su hotel y allí esperó el fallo. Bueno, conocido ese fallo, el presidente se expresó en su cuenta de la red X y por supuesto, ¿a quién le pudo pegar? Al periodismo, señores. Eligió apuntar al periodismo que impulsó la mayoría de las investigaciones por corrupción del kirchnerismo, justamente diciendo justicia, fin, postdata. La República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. Toma mate. Así que los periodistas tenemos otro San Benito con el cual cargar. Se reunió también ayer con Benjamín Netanyahu, volvió a pedir que jamás devuelva a los 4 rehenes argentinos que están cautivos en Gaza y exaltó a Israel en su rechazo a la rendición cobarde frente al terrorismo.
Hoy tiene una disertación en una universidad. Bueno, allí está el presidente de la Nación con este tema a la distancia, pero cargando las tintas sobre los periodistas. Estaba mirando La Nación, que ha hecho un gran trabajo a nivel web, que yo les invito a buscar, y allí se van a encontrar con un montón de respuestas a un montón de preguntas, preguntas que están en el aire. A ver si podemos despejar alguna leyéndola directamente de la web, que en este momento está encabezada por la nota de Morales Solá. Las preguntas están acá, las responde Hernán Capielo, como les decía antes, un periodista de primera en temas judiciales. 11 preguntas y 11 respuestas. Tomo una al azar. ¿Podría volver a postularse en el futuro, la número 7, podría volver a postularse en el futuro cuando cumpla la condena? No, porque la inhabilitación es a perpetuidad. De no conseguir un indulto o una revisión a nivel internacional, ya no podrá volver a ser candidata ni funcionaria pública, incluso cuando termine de cumplir la condena. Bueno, así de cada pregunta tienen una respuesta. Si la pueden buscar, www.lanacion.com.ar. Y yo no dije antes que Cristina y sus abogados van a recurrir a las Cortes Internacionales. Me da la impresión que cualquier pronunciamiento, bueno, puede salir para un lado o para el otro, pero veremos si finalmente después la justicia argentina lo toma, no lo toma, etcétera, etcétera. Otra de las preguntas, ¿puede seguir siendo presidenta del PJ? ¿Y qué dice Capielo? No hay ningún impedimento para que mantenga su actual cargo de presidenta a nivel nacional, ya que no es un cargo público. En principio, en la dirigencia peronista no hay intención de reemplazarla. Por eso digo que probablemente se quede aquí en el barrio de Constitución. Bueno, y así un montón de cosas que ustedes pueden verificar allí. Cristina esperó el fallo en el PJ rodeada de militantes que pasaron de la euforia al llanto. Otro título de La Nación. La CGT emitió un mensaje y los gremios presionan por un paro. Con un comunicado cuyo título fue La democracia está en peligro, expresó su rechazo a la condena. Y esto lo marco porque hubo un comunicado trucho de la CGT dando vuelta, que verdaderamente no se lo podía creer. Yo creo que lo tengo por acá, porque además no era para nada la letra de la CGT. Dice: cierre de una etapa y comienzo de una nueva. La CGT expresa su compromiso con el respeto de las instituciones y el Estado de Derecho, y entendemos que la decisión de la Corte debe ser respetada en el marco de la legalidad y la democracia. El país atraviesa una etapa que exige madurez, responsabilidad y una profunda renovación de liderazgos. Desde la CGT creemos que es momento de cerrar ciclos que ya han cumplido su etapa y abrir paso a nuevas voces dentro del peronismo. Trucho de toda truchez, si se dice de esa manera. Bueno, la CGT obviamente fue por otro lado. También cuenta Capielo en La Nación que ahora es la policía la que tiene que proponer lugares de detención para definir dónde va a cumplir el principio de su condena, diría yo, hasta que desde el juzgado se le active la posibilidad de la domiciliaria. Fotos, los gremios y las organizaciones cortaron los accesos a la ciudad. Miro Clarín, Claudio Saboya, nota que también recomiendo: secretos de un fallo histórico que sopla una bocanada de oxígeno a una justicia en coma. Y creo que lo pone exacto en el término. Bocanada de oxígeno. No es que ahora la justicia es lo mejor. Sigue siendo una porquería, como les dije al principio.
Leanla, página 7 del diario Clarín. El corte de los accesos, la violencia en TN, la CGT denunció proscripción, no descarta un paro por Cristina, y después una nota de, de carácter político de Eduardo Paladini, que dice: el gobierno lamenta que Cristina no sea candidata y la CIDE está en alerta por el conflicto en la calle, por lo que les dije de hoy. Para la Rosada, la grieta con la expresidenta los iba a favorecer en la elección. Un sector no teme por incidentes, pero inteligencia monitorea la situación. Justamente lo que dice Paladini es lo que yo he dicho también en este programa, que desde el gobierno muchos la querían a Cristina del otro lado, porque era la candidata ideal, totalmente devaluada, y ahora la justicia se la sustrae. Ahora, si yo digo esto, el presidente dice que estoy ensobrado. Yo preguntaría por quién. Digo, es una opinión. Y la opinión de los presidentes, como dirían en un régimen comunista, la opinión del ciudadano presidente no es superior a la opinión de un ciudadano periodista. Entonces, bueno, como no estoy ensobrado, digo que para un sector del gobierno esto ha sido un balde de agua fría. No hay pacto, no hubo pacto, pero un balde de agua fría. Milei celebró el fallo, lo usó para atacar el periodismo, dice también Clarín, y ayer también recuerda que los kirchneristas denunciaron persecución política, proscripción. Axel Kicillof, Alberto Fernández, Sergio Massa y otros dirigentes políticos, gremialistas y abogados cuestionaron la decisión de la Corte Suprema. Esto se inició en 2008 por una denuncia de Elisa Carrió, que en aquel momento estaba con varios legisladores que la acompañaron, entre ellos Paula Oliveto y Patricia Bullrich, quienes denunciaron ante la justicia por una serie de delitos, entre ellos el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Esto fue en el año 2008, pero la causa se sustanció recién en 2016, en el gobierno de Mauricio Macri, cuando el interventor de Vialidad Nacional sumó al caso pruebas sobre el direccionamiento, Javier Iguacel. Y ahí eran 51 obras públicas y el fiscal Polichita y el juez Ercolini ahí procesaron a Cristina. En 2022, luego de 3 años y medio de debate oral, la fuerte acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que terminó con aquella frase famosa, ¿es corrupción o justicia? Ahí el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina y a otras 8 personas. Esto pasó a la Cámara de Casación y en noviembre de 2024 la Cámara confirmó la condena. Un juez, Gustavo Hornos, pidió también condenarla por asociación ilícita, como pedía la Fiscalía, lo cual hubiera duplicado la pena. Pero no corrió, la mayoría dijo Mariano Borinsky y Diego Barreto Aveña, 6 años. Fue a la Corte, hubo quejas de los fiscales, hubo quejas de los abogados defensores, y en mayo de este año el Procurador General Casal sostuvo el reclamo del fiscal, que Cristina tenía que ser condenada a 12 años, lo que ayer la Corte no convalidó. ¿Qué pasó en los mercados? Esta es otra arista que tenemos que ver. Bueno, ayer rebotaron fuerte las acciones y los bonos. El Merval avanzó 4,3%, la acción de YPF trepó 7,6% en Nueva York, y esto se juntó con lo que el ministro Caputo y el presidente del Banco Central
dijeron durante la mañana en un programa de streaming, un programa en el streaming mileísta carajo, que conducen tres economistas y tres personas que saben pero que obviamente no preguntaron, dejaron hablar. Así que fueron como cuando Cristina va a C5N, ¿no? Y allí dijeron lo suyo, pero a los mercados obviamente les interesó. Y este creo que es otro argumento que se utilizó ayer para darle este golpe a, a las acciones, sobre todo para arriba, y a los bonos. Por lo tanto, el riesgo país bajó 3,5%, cerró a 666 puntos básicos. Bueno, si les parece, vamos a hablar de esa presentación del ministro allí de esa presentación, digo, del ministro allí en ese canal, ¿eh? Pero previamente le propongo escuchar un poquitito más de música. Y lo tenemos a Vicentico, a Valeria Bertuccelli, y bueno, y lo escuchamos porque ya alguna vez, No te apartes de mí, fue parte del programa, pero es una canción muy linda, cantada a dúo, y es muy, va a ser un poco como para bajar un poquitito el tono tan alto de temas duros que le estamos dando al programa de hoy. Así que son exactamente 3 minutos y enseguidita estamos de vuelta. Estaban entonces Valeria Bertuccelli y Vicentico, No te apartes de mí. La verdad que no sé qué es de la vida personal de ambos, que fueron pareja durante mucho tiempo. No es un tema que a mí me apasione, pero este dúo es impagable. Deberían conservar por lo menos esta posibilidad de seguir haciendo cosas tan lindas a través de la música. Bueno, dicho esto y volviendo a todo lo que nos atañe hoy, les decía que ayer hubo coletazos a favor en el mercado, subieron los bonos, subieron las acciones y también tuvo que ver esta presentación que hicieron en el canal de streaming Carajo el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y Luis Caputo. Ahí estaban en casa, inclusive con fotografías propias y con alguna foto del presidente Milei también por detrás. Y ahí hubo varias aristas de las cosas que dijeron. Una cambiaria, digamos, y otra monetaria. Y justamente Clarín y La Nación lo tocan desde estos dos costados distintos. Si vemos la tapa del cronista comercial, va directamente por los resultados. Los inversores celebraron la nueva estrategia de Caputo. El Merval saltó 4,3% y bajó el riesgo. Bueno, esa estrategia le decía que tiene entonces dos costados. El costado monetario y el costado cambiario. En el costado monetario, el diario Clarín se ocupa de expresarlo en una nota de Juan Manuel Barca, porque anunciaron nuevas medidas sobre toma de deuda y en particular sobre la política monetaria a partir de un nuevo esquema en el que se busca que sea el mercado el que defina la tasa de interés en pesos. Y que las entidades financieras, de acuerdo a la cantidad de dinero que es la que va a regular el Banco Central, compitan por reducir el costo del financiamiento. ¿Qué dijo Bausili? Este es un esquema donde no se emiten pesos y al no emitir las tasas pasan a estar determinadas por el mercado. Y agregó, ahora todas las tasas quedan determinadas por el mercado y la única variable que nosotros determinamos y controlamos es la cantidad de dinero. Bausili explicó que desde el 10 de julio el Banco Central dejará de ofrecer letras de liquidez a un día a los bancos y aquellas que están en poder de la autoridad monetaria serán canjeadas por LECAP, letras de capitalización a 30, 60 y 90 días, las cuales son licitadas por el Tesoro, pero el Banco Central podrá participar en el mercado secundario.
obviamente que los bancos van a tener excedentes y tendrán dos posibilidades. Dentro de los márgenes que les acuerda el Banco Central, márgenes de tener efectivos mínimos, podrán prestarle a otras entidades que necesiten o podrán prestárselo a los clientes, que de eso se trata. Así que el tema es muy interesante para los bancos porque ellos están diciendo que están al límite de su liquidez con depósitos en pesos en caída, créditos en alza, y de esta manera los cambios van a buscar disminuir el costo financiero. Se presume que podrían bajar las tasas activas, aunque todavía en la Citi hay dudas y quieren ver. Eso desde el punto de vista estrictamente monetario. María Julieta Rumi y Esteban Lafuente en La Nación toman la charla en función de la estrategia financiera para acumular reservas. El menú incluye, dice la nota, títulos que se suscriben en dólares. Caputo y Bausili confirmaron la decisión de no comprar divisas dentro de la banda. Y dieron algunos elementos, bueno, bastante claros, diciendo que no se pueden hacer cargo de entrar en la banda porque esto sería arbitrario, que prefieren dejar que el mercado se mueva solo, pero claro, no está expresamente vedado al Tesoro entrar para comprar reservas. Si el Banco Central no intervendría, pero ¿y si lo hace el Tesoro? Así que veremos cómo procesa todo esto los bancos y la Citi en general. Y respecto a las medidas sobre una nueva ronda de estos préstamos llamados repo con bancos internacionales, entre 1.500 y 2.000 millones, para reforzar la reserva bruta del Banco Central, bueno, dijeron que sí, que evaluaron los riesgos y que se decidió que están las condiciones dadas para avanzar. Siempre y cuando sean instrumentos a más de 6 meses. Así que eso era hoy, será mañana, pero esto se va a poner. Y también La Nación refleja voces que están en contra de todo esto, como Ricardo Arriazu, Domingo Cavallo, Carlos Melconian, Martín Rapetti, inclusive algunos, como ustedes escucharon, cercanos a la actual gestión, no están del todo de acuerdo. Pero el ministro y el presidente del Banco Central piensan que hay que ir por este lado. Así que en materia económica, a mí me parece que es el único gran título que nos queda. Después tengo titulares del exterior, con Trump, Los Ángeles y el gobernador de California, del presidente en Israel, que ya se los conté, un hallazgo de científicos argentinos contra el cáncer, que describieron cómo hay células que se hacen aliadas de la enfermedad. Esto lo destaca Clarín. El consumo moderado de alcohol no eleva el riesgo cardiovascular, también dice una nota de Clarín. Y quería yo cerrar el programa, porque ya nos quedan 2 minutos, con el partido de anoche de Argentina, con un gran partido de Thiago Almada, hizo el gol inclusive cuando la Argentina estaba con 10 hombres, porque había sido expulsado Enzo Fernández, y con no un muy buen partido de Messi. 2 o 3 pelotas filtradas, realmente muy lindo, pero no hizo ningún gol. Los hinchas lo ovacionaron y salió antes de terminar. Evidentemente se está cuidando físicamente para el Mundial de Clubes. Por eso la figura de la cancha fue Thiago Almada. Luis Díaz dice, de Colombia fue una pesadilla y además hizo un golazo, y es verdad.
y es verdad. A Brasil le alcanzó con un gol de Vinicius para meterse en el Mundial, le ganó a Paraguay, al Paraguay de Alfaro 1-0. Uruguay ganó, le ganó 2-0 a Venezuela, quedó cerca de la clasificación. Y Bolivia le ganó a Chile y lo dejó afuera del Mundial, y Gareca, por supuesto, tuvo que renunciar. Así que el deporte pasa por ese lado. Paredes va a ser refuerzo, pero no va a viajar al Mundial de Clubes. Volverá a Boca después de 12 años. Y nos tenemos que ir, porque quisimos hacer algo lo más ordenado posible, y yo sé que no salió del todo bien, pero espero que en relación a la condena a Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos haya quedado la idea que hay 3 o 4 focos como para explorar. Y a ellos, bueno, nos quisimos dedicar en el transcurso del programa. Nos tenemos que ir, vamos a volver mañana a las 7, pero los invito dentro de un ratito nada más a consultar la web de la radio, y ahí van a tener en www.ecomedios.com todo el resumen del programa. Chau, gracias y hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.